Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este evento tan importante que es el lanzamiento, ¿no? Oficialización de este programa Recicla la Política, el cual sin duda va a ayudar muchísimo a, primero, la discusión en el contexto de generar una ecoconstitución, pero también dando los marcos quizás comunes de experiencias, de entendimientos que existen también desde la academia hacia las y los constituyentes, y también hacia la comunidad, porque también es importante que estos temas, por supuesto, permeen a todas las personas y sea un anhelo compartido, ¿no? Que es la importancia de tener una ecoconstitución. Bueno, yo primero quiero partir contándoles un poco quizás las problemáticas que tenemos actualmente a nivel ambiental en Chile, que son muchísimas. O sea, no nos da un evento como este para abordarlas todas, pero sí nos da un cierto marco de trabajo y de reflexión, ¿no? Así que, bueno, hice una presentación corta, no sé si la muestro mejor, siempre mejor con monitos. Aquí está. Ya, se ve bien. Bueno, no puedo dejar de comenzar comentándole el lugar donde yo me encuentro, porque generalmente incluso las narrativas de hablar de eco, ineludiblemente me la relaciona, como bien se señalaba recién, con lo verde. Con lo muy diverso, ¿cierto? Muchos colores, no solo piensa en Costa Rica, en lugares muy clásicos, ¿no? Con una altísima biodiversidad. Sin embargo, también uno de los grandes desafíos para estos tiempos de escritura de nueva constitución es que tenemos que reconocernos en nuestras propias diversidades, tanto humanas, ambientales y geográficas. En ese sentido, el norte de Chile parece ser un buen escenario para poder plantear estos cambios de imágenes o narrativas, ya que partimos desde un ambiente en que aparentemente no hay nada, como esta fotografía. O sea, si uno la ve y no conoce el desierto, es muy chocante, ¿no? Un lugar que realmente no existe. Incluso se parece mucho a Marte, como vemos en las fotos de ese planeta. Sin embargo, acá sí hay biodiversidad, es invisible, mayormente son microorganismos, y también hay todo vinculado a una historia humana de milenios, ¿no? En esta zona. Y por supuesto una historia pasada paleo, donde hubo organismos, y hubo grandes lagos y otro tipo por supuesto, de paisaje. Y también el desierto es una anomalía planetaria en el contexto de la gran concentración de minerales que existe y la gran diversidad de minerales. Por eso acá también se encuentran los grandes yacimientos de cobre y de otros minerales como el litio. Quiero solamente hacer también referencia a estos imaginarios que nos van a ayudar mucho quizás a plantear las discusiones futuras, porque en estos temas ambientales, generalmente como es la política ambiental actual, no se cuestiona mucho la naturaleza original de los ecosistemas. O sea, hay una tendencia humana a manipular los sistemas, a mejorarlos, a cambiarlos. Y en ese sentido, en el desierto ocurre que encontramos también muchas propuestas respecto a agricultura en el desierto, que cambie su naturaleza de desierto, que se explote, porque para eso está y por eso hay tantos minerales. Por mientras que vuelve Cristina, aprovecho también de saludar nuevamente a la gente que nos está siguiendo por YouTube. Veo que se están entusiasmando también con las preguntas, y que me parece genial. Ojalá que sigan llegando más preguntas. Hay gente también de Textil, zona de sacrificio, y también Verónica comentando sobre los principios ambientales internacionales. Cristina. Sí, disculpe, el hijo quería atención. Bellas fotos. Sí, entonces nos encontramos también con estas paradojas quizás de qué se preserva, cómo lo hacemos, cómo vamos quizás cambiando los imaginarios, porque claro, si uno se pone en un contexto más científico, me voy a poner la camiseta científica,
de la biodiversidad, de todo lo que hay, todos los procesos que están ocurriendo en una foto como esta, que es claramente es un proceso biogeoquímico de microorganismos que están produciendo nutrientes o transformando los elementos para que el suelo finalmente sea fértil gracias al agua que llega y está en la semilla. Entonces, en ese sentido, hay que protegerlo, por supuesto que hay que protegerlo. Así como hay que proteger los salares, también hay que proteger los salares. Y eso incluso puede implicar decir, no se debería explotar nada. Pero por otro lado, tenemos la tensión económica y la tensión también incluso de las narrativas, del cómo avanzamos, cómo crecemos. Y esa discusión yo creo que tenemos que darla en algún momento de forma muy profunda y también muy honesta, porque generalmente tendemos a caer en dicotomía. ¿Qué cuidamos? Preservamos el medio ambiente, pero ¿a costa de qué? ¿No? O menos empleo, o menos economía, menos crecimiento. Entonces ese tipo de situaciones también yo creo que hay que plantearlas y hay que reflexionar al respecto. Entonces acá en el norte nos vemos justamente frente a esas paradojas todo el tiempo, porque es un ambiente que históricamente ha sido minado para tener materiales, y esa materialidad va cambiando en el tiempo. O sea, en algún momento fueron cobres, salitres, y lo digo en plural por la gran pluralidad también que hay de minerales. Ahora es litio y probablemente en el futuro sea otro, porque es una fuente de minerales muy, muy rica. E incluso para los propósitos, o sea, actualmente es la electromovilidad. Entonces también para obtener estos materiales siempre se necesita agua y energía. Y en un desierto donde no hay agua, el agua se obtiene de las napas subterráneas, de los salares, de los pocos ríos que hay. Entonces, además, esto empuja a que los ecosistemas que ya están en una cierta etapa terminal, como el caso de los desiertos, ¿cierto? Porque en algún momento fueron verdes, a acelerar quizás sus procesos de desecación. Entonces, no olvidar también la historia económica, la historia humana también y geográfica de los ecosistemas para plantear los futuros desarrollos. Y también a mí me gusta mucho, siempre lo cuento, esta idea de que pedacitos del desierto de Atacama se encuentran dispersos por todo el mundo, porque literalmente es así. O sea, cuando uno ve este tipo de iconografía de la época del salitre, cuando se quería vender el salitre en todo el mundo, y se hizo, ¿cierto? Fue una de las grandes economías del mundo en algún momento, y de Chile, por supuesto. Esta foto de este saco con salitre, y no solamente va la sal del desierto ahí, sino que también va impregnado de microorganismos que están relacionados al ciclo del nitrógeno, y por lo tanto también ayudan al crecimiento vegetal en otras partes del mundo. O sea, no solamente exportamos sal, sino que también exportamos vida microbiana que ni siquiera se conoce. Entonces, en ese mismo sentido, ahora nos encontramos con esto, en que las narrativas actuales son que el cobre y el litio pueden convertirse en el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque se necesita una enorme cantidad de minerales para poder avanzar hacia las metas de carbono neutralidad, por ejemplo, en los 2050, donde muchos países han puesto eso como meta. Para lograr esa meta de carbono neutralidad, que va, ¿cierto?, en un contexto muy noble y muy, muy necesario de parar, ¿cierto?, disminuir las emisiones de dióxido de carbono, se necesitan materiales. O sea, no es inocuo y no es tampoco gratuito. Y eso yo creo que tiene que ser parte fundamental de nuestras discusiones, porque tenemos que complejizar las discusiones, así como recién se mencionaba. No da simplemente exportemos más y con eso, y porque también el marketing lo vende un poco así, pues, ¿no? De Chile, la menor noticia, los titulares son esos: Chile es protagonista para la lucha, también usando por supuesto la metáfora bélica, contra el cambio climático. ¿Pero a qué costo? Y eso tenemos que también, yo creo que plantearlo muy, muy, muy razonablemente en el contexto de la nueva Constitución. Bueno, acá disculpen que salga yo en las fotos, pero esto fue para la semana territorial, no es que me guste mostrarme, pero quiero mostrar rápidamente cuáles fueron las indicaciones que nosotros hicimos como ecoconstituyentes y que fueron aprobadas, porque también muestra un poco este espíritu de que existe un relativo consenso dentro de la convención de que es muy importante hablar de estos tópicos de crisis climática sobre todo, y también de ecología. Por supuesto que hay matices respecto a los grupos políticos que uno cuando conversa, pero en general hay una buena disposición, y por algo también fueron aprobados en amplia mayoría muchas de las indicaciones.
Por ejemplo, incluir en los principios de la Constitución el respeto y cuidado de la naturaleza y aplicación de un enfoque ecológico y la perspectiva socioecológica. También en la Comisión de Principios Constitucionales se agrega en el reglamento la integración de instrumentos y estándares internacionales en materia ambiental y derecho a la naturaleza. En la Comisión de Forma de Estado, que descentralización también, que es muy importante, se agregó el enfoque ecosistémico y justicia ambiental. Y en la Comisión de Derechos Fundamentales, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho humano al agua y saneamiento, y otros derechos ambientales. Y en la Comisión de Medio Ambiente, Derecho Humano y la Naturaleza del Agua, y el Estatuto Constitucional del Agua. Estos son tópicos mínimos que vamos a tratar en las distintas comisiones. Esto no implica que existan nuevos, pero sí nos da una base de conversación, y que ya estén, digamos, en el tapete, ¿no? En la discusión es muy importante. También en la Comisión de Medio Ambiente se agrega el resguardo de la semilla ancestral, que también es una demanda muy sentida, sobre todo por personas que provienen de movimientos sociales campesinos, los principios preventivos, precautorios y otros, y también los estatutos de glaciares y la criósfera, y ahí en la criósfera también incluimos a los salares, porque están ubicados también en ambientes fríos, y el reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad, que sin duda va a ser un tópico muy discutido en el contexto constitucional. Y en la Comisión de Sistemas de Justicia se agregan los derechos de la naturaleza, y en materia de acciones constitucionales y garantías, también la Defensoría de la Naturaleza. Ahora, ¿cuáles consideramos que son desafíos importantes constitucionales para una ecoconstitución? Primero, generar un marco, creo yo, común de entendimiento respecto a la importancia de una ecoconstitución, porque podemos tener también múltiples interpretaciones, pero a la hora de tomar decisiones que debería quedar como norma, yo creo que tenemos que tener también unos estándares mínimos de entendimiento. Por lo menos nosotros como ecoconstituyentes hemos dado esas conversaciones por mucho tiempo, pero también, como también se señalaba recientemente una de las expositoras, hay que persuadir, ¿no? Hay que convencer, hay que conversar con otras fuerzas políticas y otros constituyentes, y también con la comunidad, para que esto ya es un tema importante en la comunidad. Distintas encuestas muestran la gran preocupación que existe en las personas por el medio ambiente, pero ahora también cómo lo vinculamos finalmente a normas que garanticen lo que buscamos, ¿no? Que primero se reconozca este vínculo indisoluble entre la naturaleza y el ser humano, y también distintas acciones que promuevan a preservar los ecosistemas y la biodiversidad, y también todos sus componentes. También tener, creo, clarísimo el conocimiento como base de las decisiones ambientales. O sea, porque podemos tener legislaciones muy buenas, pero sin embargo cuando se ocupa un conocimiento limitado, un conocimiento vinculado a los propios intereses de las empresas que están involucradas en los proyectos, también un poco como decimos en la jerga, de cherry picking, ¿no? Uso los trabajos que me convienen para mis propósitos y no toda la evidencia disponible, o invisibilización de la evidencia disponible para tomar decisiones. Esto también ocurre y es lamentable, porque así no se toman decisiones informadas, sino más bien vinculadas a temas políticos o económicos. Es un tema no menor, porque esto también involucra un cambio educativo muy importante, que es el desarrollo del pensamiento crítico desde muy pequeño, porque necesitamos también una ciudadanía crítica informada, que también sea partícipe de estas decisiones. ¿Sabes? La participación popular y de la ciudadanía de los pueblos respecto a lo que ocurre en el ambiente es crucial. Por eso también es tan importante estos temas en la Comisión 3 de descentralización. Si avanzamos, por ejemplo, a las autonomías regionales, debiesen ser los territorios los que decían también qué pasa. Ahora, ¿en base a qué se decide? Tiene que haber un conocimiento, porque si no son solamente visiones y muchas veces percepciones respecto a cosas que no son reales. Y eso también nos conlleva a algo que también hicimos en la convención, que fue invitar a la doctora Maisa Rojas a exponer sobre el último informe del IPCC, donde también nos dimos cuenta que fue muy importante, porque muchos convencionales no conocían la magnitud de la crisis climática. Así que eso también hace que ya partamos una base de discusión distinta. También yo creo que es importante comentar en algún momento lo que está ocurriendo, va a ocurrir las próximas semanas en la COP26,
porque el mismo Reino Unido lo dice que es como la última oportunidad que tenemos de ponernos de acuerdo, lo cual también le da el sentido de urgencia a que nosotros como país, Chile, avancemos a una ecoconstitución, porque también, así como están estas iniciativas globales como COP26 de la ONU, nosotros estamos escribiendo nuestra constitución en un contexto de crisis climática, y eso ya está reconocido también por la propia convención, y por lo mismo los desafíos que tenemos son aún mayores, porque vamos a ser quizás el ejemplo de cómo deberíamos avanzar, sobre todo en un país como Chile, donde vamos a ser uno de los más afectados por la crisis climática. Esto también nos lleva a que este conocimiento que se genere, que se valore, también tenga, por supuesto, una horizontalidad con los conocimientos ancestrales y los saberes locales, que tampoco se utilizan para la toma de decisiones, son opiniones, pero no se consideran al mismo nivel quizás de conocimiento más tradicional occidental, y eso también es importante avanzar en la interculturalidad. Y quizá uno de los temas que va a ser más complejos va a ser el que le toca a la Comisión 5 de Medio Ambiente, es el modelo de desarrollo. Porque esto entra, no solamente si estemos a favor o en contra de ciertas formas de hacer economía, sino que además es una perspectiva histórica de cómo Chile se ha desarrollado. O sea, en el fondo es decir, lo hemos hecho de esta forma por 200 años, ahora hay que hacerlo de forma distinta. Y eso no es fácil, es muy difícil porque también hay toda una cultura, y me puedo referir a la minería, hay toda una cultura minera muy arraigada incluso en la familia y en la sociedad completa. Entonces, esto no se trata también como muchos grupos lo hacen notar quizás como visiones irresponsables o visiones infantiles o fuera de la realidad o que no están valorando, ¿cierto?, los 200 años que tiene el país, sino que al contrario, esto son decisiones y son visiones de supervivencia, porque se va a ver afectado de tal forma nuestro país que necesitamos ahora tomar decisiones de cómo avanzamos hacia transiciones realmente justas, tanto energéticas como de desarrollo productivo. Además, complejizar, como ya dijimos, las decisiones ambientales son problemas muy complejos que no tienen una solución única, y también visibilizar las materialidades necesarias para estos propósitos, por ejemplo, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no es simplemente una declaración que uno firma y dice voy a disminuir mis concentraciones a tal punto, a tal año, sino que eso requiere además materialidades que siempre vienen de algún lugar. Y en el contexto de mercados que tenemos actualmente, de competencia, siempre también van a dejar efecto en algún lugar. Y eso no se considera ni en los cálculos económicos, no se considera tampoco menos en el PIB, y es una forma también de tensionar estas discusiones, que es muy importante también que ocurra. Y finalmente, que quizás para Chile es uno de los tópicos más cruciales, ojalá uno de los primeros acuerdos que tengamos ambientales sea el consagrar el derecho humano al agua, al saneamiento y a los ecosistemas, porque eso también va a dar una señal fuerte de cómo avanzamos también en el resto de los derechos y temáticas que tienen que estar presentes en una ecoconstitución. Muchas gracias.